A los 38 años, Martín llevaba más de 2 décadas trabajando como obrero en la construcción. Sabía mezclar cemento con los ojos cerrados, levantar muros rectos sin necesidad de nivel digital y calcular materiales casi de memoria. Pero había algo que no sabía hacer: construir su propia casa. Vivía con su esposa y sus 2 hijas en un pequeño cuarto rentado al fondo de la casa de un familiar. El espacio era tan reducido que por las noches tenían que acomodar los colchones como si estuvieran armando un rompecabezas. Cada vez que llovía fuerte, el agua se filtraba por una pared vieja y dejaba un olor a humedad que parecía no irse nunca. Martín había ayudado a construir decenas de casas para otros, casas grandes, con balcones, terrazas y cochera. Cada vez que entregaba una obra sentía orgullo, pero también una punzada silenciosa en el pecho. Él sabía levantar hogares, pero no tenía uno propio. Durante años creyó que necesitaba un crédito grande, un golpe de suerte o ganar mucho más dinero. Su salario apenas alcanzaba para comida, transporte y algunos gastos escolares. Pensar en ahorrar parecía un lujo reservado para otros. Todo cambió el día que escuchó una conversación entre 2 ingenieros en la obra. Hablaban de algo que llamaban la regla del 1%. No se referían a inversiones sofisticadas ni a mercados internacionales. Hablaban de progreso mínimo, constante, diario, el 1%. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa con las botas llenas de polvo, la idea no dejó de darle vueltas en la cabeza. ¿Y si no necesitaba un gran salto? ¿Y si solo necesitaba avanzar un poco cada día? La regla era simple: mejorar o construir al menos un 1% cada día, sin excepción. No era una cifra exacta en dinero, sino en progreso. Un pequeño avance diario que, acumulado, producía algo grande. Martín decidió aplicarla a su sueño: tener una casa propia. No tenía terreno, no tenía planos, no tenía ahorros importantes. Solo tenía disciplina y la voluntad de intentarlo. El primer paso fue dejar de esperar el momento perfecto. Con la regla del 1%, el momento era ahora. Comenzó por separar una cantidad mínima cada semana, aunque fueran monedas. No era un ahorro impresionante, pero representaba ese pequeño avance constante. Al mismo tiempo, empezó a hacer algo que nunca había hecho para sí mismo: planear. En las noches, después de cenar, dibujaba bocetos sencillos en un cuaderno viejo. No eran planos profesionales, pero le ayudaban a visualizar su casa. Una habitación, luego otra, una pequeña sala, un baño, nada lujoso, pero digno. El segundo avance fue buscar un terreno económico en las afueras. No podía pagar uno grande, así que apuntó a algo pequeño, lejos del centro, en una zona que apenas comenzaba a desarrollarse. Tardó meses en encontrar una opción que pudiera pagar en abonos. Cada pago era un 1% más cerca. Cuando por fin tuvo el terreno, muchos le dijeron que estaba loco por intentar construir sin crédito bancario. Pero Martín entendía algo que antes no comprendía: no necesitaba terminar la casa en un año, solo necesitaba avanzar todos los días. Comenzó por limpiar el terreno él mismo. Los domingos, en lugar de descansar todo el día, iba con sus hijas y recogían piedras, basura y maleza. No parecía gran cosa, pero era progreso. Luego trazó los cimientos. No tenía dinero para comprar todo el material de una vez, así que compraba poco a poco. Unos cuantos bloques, una semana. Cemento la siguiente. Varilla cuando podía. Aplicaba la regla del 1% en todo. Aprendía algo nuevo cada día sobre optimización de materiales, comparaba precios, negociaba descuentos pequeños. Ese 1% no era solo físico, también era mental. Hubo semanas difíciles, momentos en los que el dinero no alcanzaba ni para comprar un saco de cemento. En esos días, su 1% consistía en investigar, planear o adelantar trabajo que no implicara gasto. Nunca hubo un día en cero. Ese fue el secreto. Después de 6 meses, los cimientos estaban listos. No parecía una casa todavía, pero era más de lo que había tenido en años. Sus hijas corrían sobre la base de concreto, imaginando dónde estaría su cuarto. Al cumplir el primer año, ya se levantaban las primeras paredes. Lentamente, bloque por bloque, el espacio tomaba forma.
Martín no trabajaba solo. Algunos compañeros de obra, al ver su esfuerzo constante, comenzaron a ayudarle en sus ratos libres. No porque les pagara mucho, sino porque admiraban su disciplina. La constancia contagia. 2 años después de haber empezado, la estructura principal estaba terminada. Faltaban acabados, puertas y ventanas, pero ya no era un sueño dibujado en un cuaderno. Era una casa real, de ladrillo y concreto. Durante ese proceso, algo cambió dentro de él. Dejó de verse como alguien que no puede. Empezó a verse como alguien que avanza. La regla del 1% le enseñó paciencia. Le enseñó que el progreso lento no es fracaso. Que lo pequeño, repetido cientos de veces, se convierte en algo imparable. Cuando finalmente colocó la última ventana y pintó la fachada con un color sencillo pero limpio, no hubo música épica ni celebración extravagante. Solo una familia entrando por primera vez a su propia casa, sin deudas enormes, sin depender de un banco, sin esperar el milagro perfecto, solo disciplina diaria. Lo más impresionante no fue la casa en sí, fue el método. Muchos trabajadores como Martín creen que necesitan ganar el doble para empezar a construir patrimonio, pero su historia demuestra algo distinto. Necesitan sistema. La regla del 1% no habla de dinero exclusivamente, habla de identidad. Cada día que Martín avanzaba un poco, reforzaba la idea de que era capaz. Esa identidad lo sostuvo cuando el cansancio quería detenerlo. Si hubiera intentado hacerlo todo de golpe, probablemente habría abandonado. Pero dividir el sueño en avances diminutos lo hizo manejable. Un bloque hoy, otro mañana, una mejora pequeña constante. Con el tiempo, esa mejora acumulada fue exponencial. Lo que parecía insignificante en una semana se volvió visible en meses, y en años se volvió hogar. Hoy, cuando alguien le pregunta cómo logró construir su casa sin crédito, Martín no habla de sacrificio extremo ni de suerte. Habla de una decisión sencilla, repetida cientos de veces. Habla de no permitirse días en cero. Porque el verdadero enemigo no es la falta de dinero. Es la inercia. La regla del 1% rompe la inercia. Tal vez no puedas comprar una casa mañana. Tal vez no puedas ahorrar grandes cantidades hoy, pero sí puedes avanzar un poco. Puedes aprender algo nuevo. Puedes reducir un gasto pequeño. Puedes separar una moneda. Puedes planear. Ese pequeño movimiento es el inicio. La casa de Martín no es la más grande del vecindario. No tiene acabados de lujo ni pisos importados. Pero cada pared tiene una historia de constancia. Cada habitación representa cientos de decisiones pequeñas que parecían insignificantes en el momento. Y esa es la enseñanza más poderosa. No subestimes el 1%. Porque mientras otros esperan el momento perfecto, el crédito ideal o el aumento soñado, el que avanza un poco cada día termina construyendo algo real. Martín no cambió de trabajo, no ganó la lotería, no heredó nada. Solo decidió que ningún día terminaría sin un avance, por pequeño que fuera. Y esa decisión, sostenida durante años, levantó una casa donde antes solo había tierra vacía. La próxima vez que sientas que tu meta es demasiado grande, recuerda esto. No necesitas saltar hasta el final. Solo necesitas dar el siguiente paso. Uno pequeño, uno constante, 1% más cerca. Porque el progreso no siempre se ve espectacular al inicio. A veces parece lento, incluso insignificante. Pero cuando miras atrás y ves todo lo que has acumulado, entiendes que cada avance contaba. Así se construyen las casas. Así se construye el patrimonio. Así se construye una vida más estable. No con un solo esfuerzo gigantesco, sino con cientos de pequeños esfuerzos invisibles. La regla del 1% no promete riqueza rápida. Promete algo más sólido, transformación sostenible. Y si un obrero que empezó sin terreno, sin ahorros y sin crédito pudo hacerlo, entonces el verdadero límite no está en el dinero. Está en la decisión de avanzar hoy, aunque sea un poco. Mañana otro poco, y después otro.
hasta que lo que parecía imposible se convierta ladrillo a ladrillo en tu propia realidad.